Yo distingo tres cosas distintas en el hecho de ser conocido. La popularidad, que es calderilla. La popularidad es calderilla. La fama, que empieza a ser semi-interesante si se cotiza por algo que haces. Y la más importante es la tercera, el prestigio. El prestigio dura, lo sepan los demás o no, porque lo sabes tú. Y si no te has vendido ninguna vez, te has equivocado como muchas veces, ¿no? Porque haces una mala canción, o un libro regular, o lo que sea. Pero si no te has vendido, lo del prestigio se conserva. Y los que tienen que saberlo, lo saben. En cambio, con la popularidad casi nadie sabe nada de lo que hace la persona popular. ¿En este tiempo te ha cambiado la definición de éxito en los últimos 30 años? ¿O para No, ti qué es el éxito? no, pues ya te lo he dicho antes cuando hablábamos de la verdad y tal. Para mí el éxito es una cosa que sucede por dentro. El éxito es tener la conciencia limpia, el criterio claro, no dañando, no teniendo facturas de orden moral con nadie, y si te equivocas pides perdón, pero el éxito no es tener el Bernabéu lleno. El éxito no es vender 50 millones de discos porque cantes reggaetón. El éxito no es ganar 40 millones porque has mangado un gol con la izquierda. Ese es el éxito desde fuera. Pero el éxito con uno mismo es, en tu soledad, tener el tubo de respirar sin colesterol. Eso es el éxito. Lo otro es un comercio. ¿Y qué hay de bueno y de malo en ser famoso? Tienes unas oportunidades de conocer personas que no siempre son gratas, digo, las oportunidades. A cambio, tu monigote se deforma. Fuera de ti hay muchas ideas sobre ti que la gente tiene derecho a tener porque tú asaltas sus vidas a través de una canción o de una película o lo que sea. Y vamos a ver, si vuelvo a la popularidad que se parece a la fama o la popularidad es una cosa que primero se busca, luego se tolera y finalmente se huye. Porque eso de estar en bocas de los demás produce muchas dolencias interiores, muchos desajustes. Me explico rápido. Si tú tienes una fábrica de colchones y quiebra la fábrica de colchones, hablan de la quiebra de la fábrica de colchones, pero no de ti. Cuando un artista fracasa o le va mal o se mete en un lío, el juicio es sobre tu persona, permanentemente, no son tus colchones. Es que malo es fulano o fulana. Fíjate lo que ha hecho fulano o fulana. Sin embargo, de las personas que tienen negocios, pero no con su nombre, no se habla en este sentido. Por lo tanto, el gran problema de la gente conocida, ahora hablo de gente seria, que pueda pasar por momentos, es que tú eres todo el producto de tu vida y está en tu cuerpo, en tu mente, en tus nervios y en tus noches. Bienvenidos al podcast El Aprendedor, con César López Benito, donde encontrarás charlas para buscar caminos de mejora en lo personal y en lo profesional. Hoy estrenamos una nueva serie de especiales dentro del podcast El Aprendedor, relacionados con el mundo de las letras y que vamos a llamar A Fondo. En este especial contaré con mi amigo y compañero Eduardo Martínez Rico, escritor, doctor en filología y colaborador en periódicos y revistas, donde juntos entrevistaremos a escritores, artistas y a destacadas personalidades para explorar en profundidad y a fondo a la persona y el personaje. En tiempos de mucho ruido, esta serie especial del Aprendedor es una invitación a pausar, escuchar y a aprender de quienes tienen algo verdadero que decir. Como decimos en el podcast, vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir para siempre. Pedro Ruiz Céspedes es uno de los artistas españoles más conocidos y de más difícil definición. Como dice su web, Pedro es mordaz, inteligente, directo, controvertido, un creador polifacético e inclasificable. Dice que escribe todos los días, pero no se considera un escritor, tampoco un actor o un periodista. Lo que más admite es que es un artista. Pedro se atreve a hacer lo más diferente y arriesgado, desde cantar, escribir, actuar, presentar programas de televisión, de radio. Hoy tenemos la suerte de contar con él en el podcast, así que vamos a la entrevista. ¿Qué tal, aprendedores? Bienvenidos al podcast El Aprendedor, donde buscamos la sabiduría por medio de preguntas y respuestas. Hoy estrenamos un formato nuevo en el cual vamos a tener más conversación, más puntos de vista y más invitados. Hoy tenemos como colaborador principal de esta nueva etapa a Eduardo Martínez Rico. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gustazo. Gracias, igualmente. Encantado de estar ahí contigo. En esta nueva aventura, ¿no? Hoy estrenamos esta nueva fase, ¿no? con un polifacético artista, ¿no? Dentro de muy conocido en España, Pedro Ruiz. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, estupendo.
a conversar un poco en un sitio que se puede hacer. Muchas gracias por estar aquí. Quería arrancar el podcast haciéndote una pregunta sobre alguien que conoces o conociste muy bien, que se llama Facundo Cabral. Sí, Facundo, yo tenía, pues debía tener cerca de 20 años, un poco por debajo, un poco por encima. Yo trabajaba en Radio Nacional de España y me pareció la primera persona libre que conocí. Hablaba de un modo que nadie compartía, casi en ese momento. Y luego con el tiempo nos hicimos amigos. Amigos no de profunda relación, pero sí. Fui a sus espectáculos. El último que hizo con Alberto Cortés en el Reina Victoria se llamaba Lo Cortés no quita lo Facundo. Y allí me dijo, saliendo de la pensión o del hotelito donde vivía, me dijo, mira Pedro, yo ya me borré de todas las estadísticas. Esto es todo lo que tengo. Y tenía otras sandalias, otro vaquero, otra camisa y el neceser. Se había quitado de todo el mundo de la cotización, de la cuadrícula y de la etiqueta. Le admiré cuando le conocí y cuando más tiempo pasa más le admiro, porque creo que es un tipo que no se rindió. Era un poeta aguerridamente cordial. Te voy a decir dos frases de él que me gustaría saber qué te parecen y que me des un comentario sobre ellas. Una era, de la cuna a la tumba es una escuela, por eso lo que llamas problemas son lecciones. Es que la vida consiste en salir de los aprietos, no consiste en otra cosa. Nacemos sin saber y nos moremos casi sin saber nada, porque en realidad no hemos entendido nada. Así que ir saliendo de conflictos es un modo de vivir. Él lo dice de ese modo poético, yo también escribo cosas parecidas a mi aire, y desde luego si sales indemne, o por lo menos en los conflictos que tienes no haces trampa, ya has pasado por aquí sin ensuciar. No es poco patrimonio ese. Y luego hay otra que me gusta mucho, me gusta aún más que esta, que es buenísima. Dice, el que no está dispuesto a perderlo todo no está preparado para ganar nada. Claro, y el que no le tiene miedo a la muerte, le va mejor la vida. Cuando uno no depende de lo que tiene, sino cuando uno depende de lo que es, la diferencia de ser y de tener es muy grande. Si eres, donde vayas, sigues siendo. Si tienes, donde vas, a veces no tienes aquello de lo que presumes. Presumir es un gran conflicto y todos tenemos un ego que es un tirano y como él lo cuenta ahí, Facundo Cabral, pues se dio cuenta pronto que desprenderse de las cosas, de ahí lo que te he contado antes, de que él ya no estaba en las estadísticas, es más libre. Porque cuanto menos importancia te das, más libre eres. Si tú te rodeas de un decorado, que es, tengo un yate, vendo 50 millones de discos, me he comprado un castillo, mi marido o mi mujer es el más guapo, la más guapa del mundo, te estás condenando tú a una reja de la que no saldrás. Además que Facundo tuvo una vida tremenda, ¿no? Sí. O sea, en todos los aspectos, ¿no? Desde lo Operaciones, viajes, sí, etcétera, sí. cáncer, estancias en la India, etcétera, etcétera. Yo eso no lo seguí mucho, pero sus canciones definen todo eso. Decir sencillamente en su famosa canción, no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y mi carné es ser feliz, pues suficiente. Qué bueno, qué bueno. Yo sé, Pedro, que admirabas mucho a Camilo José Cela, como yo lo admiro yo. Y hay una frase en la estatua que le dedicó la Complutense a Cela, que es un busto, no sé si lo tienes en la cabeza, entre Derecho y Filosofía y Letras, que dice que es suya, se supone que es suya. Está esculpida también en la escultura, que dice, para el éxito sobra el talento, para la felicidad ni basta. Para la felicidad ni basta. Bueno, es que a veces con mucho talento no se es feliz, porque hay talento que se vuelve contra ti. Yo tuve con él una muy buena relación, me fui con él y con Marina, acudí a Estocolmo cuando le dieron el premio Nobel, y de su afecto tengo muchas noticias en casa, porque la primera cosa que escribieron sobre mí en un espectáculo que yo hacía en el año 73 en Barcelona, que era un mal espectáculo, él escribió en un folio que le entregó un amigo mío un texto muy largo diciendo que yo era como el nuevo Quevedo, etcétera, etcétera, y terminaba diciendo su manera de hacer es única y ejemplar. Entonces yo le acompañé a Estocolmo y tuve la suerte de estar con él. Tengo en casa un tarjetón que me envió cuando, como no le daban el premio Cervantes, estaba enfadado. Y entonces él hizo unas postales en las que salía él orinando encima de la placa de Cervantes. Luego le dieron el Cervantes y entonces ya orinó hacia arriba. Pero él se reiría de este mismo comentario. Ya, bueno, de hecho cuentas en Detrás del Monigote, haces una crónica muy interesante de cómo te fuiste a Estocolmo y estuviste con él cuando le dieron el Nobel. Sí, porque el ministro de aquel momento no iba, era el señor Semprún, y él estaba bastante dolido. De modo que cuando le entregaron el Nobel por la noche,
nos quedamos en una gran tertulia, muchas personas, estaba el alcalde de Padrón, estaba Sánchez Dragó, estaba Juan Cruz, había muchísima gente, y él había urdido, con Marina Castaño, había urdido una manera de referirse al ministro pero sin decir su nombre. De modo que él decía, Marina, ¿cómo se llama ese muchacho afrancesado? Y entonces Marina decía, Saint-Pran. Ese, ¿cómo has dicho que se llama? Saint-Pran. Pues ese muchacho afrancesado. Aquello estuvo muy interesante porque, claro, acababa de recibir el premio Nobel. Yo no soy una persona que se impresione por los premios y fui por la amistad y por el buen trato que tenía con él. Y recuerdo aquello como uno de los momentos más interesantes de mi vida. Yo era el menos oportuno para dar ese juicio, pero allí se habló de cosas y yo estaba en segunda fila detrás de él, o sea, había un gran círculo, yo estaba detrás de él y de vez en cuando él me decía, me acuerdo que dijo algo así parecido como, es que estos suecos no han ensayado y no saben dar los pasos y cuando les dan el premio dan siempre un paso de más, porque no han jugado a fútbol, ¿verdad, Pedrito? Así era la cosa. Él decía, me parece que en ese folio que le pasaron, decía algo así como que aportabas la inteligencia al desgarrón hispánico o algo El parecido, desgarro ¿verdad? hispánico es al humor, sí, eso sí. Y yo hacía un espectáculo pues muy dudoso en aquel momento. Esto ocurría en una sala de Barcelona llamada Don Chufo, que era mi laboratorio para los espectáculos que luego hago en los teatros grandes y tal. Y yo era, pues nada, yo debía tener 18, 19, 20 años por ahí. Y yo quería preguntarte, porque sé que escribes todos los días. Bueno, en primer lugar, ¿para ti qué significa la escritura? Un descanso. Es que te quitas los conflictos que llevas dentro, los dejas fuera en un papel y luego en el papel se quedan. Ya no pesa en ti. Yo creo que todos los problemas que tenemos en vida, es mi opinión, hay que tenerlos por fuera, pero por dentro ninguno. Tú tienes aquí un poco de gas que te aprisiona, escribes un poema sobre eso y ya te has curado de ese asunto. Y al día siguiente escribes otra cosa y otra vez, por lo menos a mí me ocurre, no digo que a todo el mundo le valga igual. A mí me descansa mucho escribir, componer, inventar. Mi forma de respirar es inventar cosas. Programas de televisión, espectáculos de teatro, películas, poesías, canciones. Yo en casa hay como 5 o 6 guitarras y papeles por todos los sitios y yo estoy todo el día escribiendo y componiendo. Volviendo un poco a la frase de Cela de la escultura, ¿no? Pero esto mismo también. ¿Para ti qué es el talento? El talento es tener capacidad para ver las cosas que vemos todos, pero de otra manera. A ser posible, de otra manera positiva. Yo no creo en el talento de la violencia. A mí no me interesa nada el cine violento, no me interesa nada el teatro violento. Lo admito, evidentemente, pero no acudo a verlo. Entonces, cuando se puede mejorar un poco esta realidad difícil de explicar que tenemos todos, yo creo que se tiene talento. El talento debería ser, en mi opinión, consolador. Consolador y acompañante de la vida. Porque estamos tan llenos de mediocridad todos, incluido yo, como es natural, que cuando alguien te hace volar un poco, sientes que alguna cosa tiene sentido. ¿Y para ti qué es una buena persona, Pedro? Que yo sé que esto te preocupa. Pues una buena persona es alguien que no pretende hacer daño a nadie, que no quiere abrirse paso a codazos, que no contempla la palabra venganza, que tiene unas ilusiones y unas inquietudes que tienen más que ver con el alma que con la materia, y que no le importa mucho la posición de los demás en el sentido de que no se deja impresionar ni por el poder, ni por el dinero, ni por los vicios. Una buena persona es alguien que tiende la mano pero nunca te aprieta el cuello, que no tiene ambiciones sino inquietudes. Para mí las inquietudes son del alma y las ambiciones son del bolsillo. Porque yo te he oído bastantes veces decir que las personas a las que más admiras son las buenas personas, o sea, la bondad y el talento, y dices por este orden. Sí, es que cuando te preguntan eso, ¿por qué no votas? Y ese tipo de cosas, yo siempre digo eso, yo solo creo en dos cosas. En este trance de la vida que es muy corto y que acabamos sin entender, creo en la bondad y en el talento por este orden. Primero la bondad y luego el talento. A mí una persona bondadosa, aunque no tenga talento, me impresiona. Yo creo que la bondad es lo más espectacular de la vida y lo más heroico que hay. Ser bondadoso en un mundo tan hostil tiene mucho mérito. Y luego está el talento de pintar, de escribir, de construir puentes si eres arquitecto, de lo que sea. Pero el talento sin bondad a mí no me impresiona. Me impresiona como talento, pero no militaría nunca en el campo de esa persona. ¿Y por qué parece que la bondad como que no se valora en nuestro mundo? Bueno, porque la honradez se ha quedado antigua.
Esto siempre pasa. Esto ya lo dirían los romanos en su momento. Los romanos de hoy son otros, evidentemente. Si hubiera telediarios al respecto de lo que hacía Calígula, pues todo lo que pasa ahora se quedaría corto, porque allá justiciaban de una manera mucho más salvaje, etcétera, etcétera. Yo es que creo que solo somos un chimpancé mal acabado y que 2025 años en la vida son muy pocos para haber aprendido. Cierto es que antes hubo miles de años de escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero teniendo en cuenta que hace 4.500 millones de años que existe el universo, no, la Tierra, el universo son 14.000 millones de años, lo que aprendemos es mínimo. Dicen que cada 90 millones de años se separan los continentes de este planetita. El planetita no es más que un pequeño barrio del firmamento. Y estamos aquí haciendo unas cosas que no entendemos y luego nos morimos y otro aparca en tu sitio. Si en este tránsito conseguimos no dañar a otro, o por lo menos no dañarle más de lo necesario para salir un poco adelante, ya es suficiente. Y luego si hay vida después de esta, que yo lo dudo, pues ya nos contarán. Y si hay juicio final, me pido ser el primero para reírme luego de los demás. Y yo quería preguntarte, porque para mí es, teniendo en cuenta cómo eres tú, es fundamental, ¿no? ¿Qué es la creatividad para ti? ¿Y cómo funciona la creatividad? ¿Cómo funciona en ti? Pues no lo sé. Es una cosa que se te ocurre, te parece que te sales de ti, con lo cual te evitas a ti mismo un rato. Lógicamente nutres a tu ego, porque estás diciendo unas cosas en una canción, en una película o lo que sea, y ese rato te parece que tiene sentido. Aunque sepas que es un rato también iluminado por la vanidad. Pero hay vanidades positivas y otras un poco menos positivas. Si lo que vas a decir en la película, en el libro, en la canción, en el teatro o en la televisión no daña a nadie, está bien empleado. Has servido a tu ego, pero no has dañado a otro. Eso es como yo entiendo las cosas. Pero entonces, ¿escribiríamos y publicaríamos por vanidad? Sin duda. Se escribe por vanidad, aunque se niegue, unos más y otros menos, y también por comunicarse y por descansarse el alma. Yo sé que tú escribes muchos libros, escribes muy bien, pero sé que en el hecho de escribir, no en el de vender, tienes una satisfacción. Y esa es la sauna de tu alma, y eso es la motivación de tu mañana, y ese es el biorritmo que le compensa a tu yo hoy. Mañana será otro. No estarías escribiendo el mismo libro siempre. Tú quieres salirte de ti para combatir una cosa que tenemos todos, que es el miedo. Porque el que maneja el miedo maneja la vida. Y todos tenemos miedo al que dirán, al mañana, a no llegar a fin de mes, a que se muera tu padre, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos miedos los compensamos a base de asuntos que nacen en nuestra alma, pero no en nuestro proyecto material. Yo ya he dicho antes y reitero, son opiniones mías que no tienen ningún valor, son mías, que distingo mucho entre la ambición y la inquietud. Para mí la ambición, esto no es una cosa probada desde el punto de vista técnico ni literario, para mí la ambición, por el sonido que tiene ambición, es del bolsillo y la inquietud es del alma. De modo que he dicho con frecuencia que yo tengo las inquietudes ambiciosas, pero no tengo las ambiciones inquietas. No es lo mismo. Decía Cervantes que la pluma era la lengua del alma, que me parece una frase preciosa. Está bien vista. Es la lengua del alma, es por donde el alma pierde presión. Entonces, has de tener cuidado que la presión que sacas no moleste a otro, porque tu presión fuera puede molestar la presión de otro. Yo sé, porque he hablado contigo muchas veces, que rebuyes a decir yo soy periodista, o yo soy cantante, o yo soy escritor, pero sin embargo, últimamente me parece como que dices más que eres poeta, que te sientes cómodo con esa etiqueta. ¿Por qué? Bueno, porque como un concepto, digamos, vivencial que a mí me sienta bien, creo que si escribes poesía, yo la escribo desde pequeño, la gente me conoce más como humorista y como showman y como cantautor y como hombre de la televisión. Yo creo que la poesía es una base que viene muy bien para regresar a ella. Dicho de otro modo, suelo decir que soy un poeta que hace piruetas. La pirueta es el espectáculo de humor que haré ahora en los teatros del canal para celebrar mis 50 años de espectáculos en libertad, o la película que intento hacer, o la noche abierta si vuelvo a ella, o las canciones que compongo para mí y para otros. Esos son piruetas, pero son piruetas que tienen una raíz, que es el poeta. Bueno, al fin y al cabo, poeta, en realidad, en el siglo de oro se concebía como, si no recuerdo mal, como en un sentido muy, muy amplio, como el creador, como el poeta era el que hacía las obras de teatro, era el que escribía. Un artista, ¿no? Un artista Eso, total. era el artista de las letras, diría yo. Bueno, ya sabes que a los griegos, a los actores les llamaban hipócritas, el que fingía ser otra cosa.
un hipócrita. Tengo algún verso escrito Y aquí. máscara era persona. Claro, Persona la máscara significaba es la persona máscara. que represento ahora. Soy otra persona porque me he puesto otra máscara. Y todos tenemos, lo neguemos o no, muchas máscaras. Hay una máscara, otros no. Hay gente tan sencilla que es de admirar. Es mucho más admirable una persona sencilla, inculta en el sentido literario de la palabra. Es mucho más interesante esa que alguien que sepa ponerse muchas máscaras. Porque todos nos ponemos, lo reconozcamos o no, una mascarilla, por decirlo en diminutivo, para hablar con el jefe, otra mascarilla para hablar con la novia o con el ligue que quieres tener, otra mascarilla para ir al fútbol, en fin, hay muchas mascarillas que no son solamente por la conveniencia, sino también por el miedo de ser rechazado. Te llama la atención es la autenticidad, entiendo, ¿no? O sea, ser auténtico, por decirlo así, ¿no? Es que no hay otra cosa. Ya. Estamos aquí unos años, yo tengo 77 ahora, y estaré lo que sea, o 200 más, o 3 minutos más. Pero pasar sin ensuciar me parece un concepto que parece muy sencillo y muy humilde y es suficiente. Estamos aquí un rato, nos morimos, vienen otros, les pasan las mismas cosas que a ti y se creen que es la primera vez. Y nosotros también. Cuando hablamos de los fenicios o de los romanos de su momento o de los de Atapuerca, que ahora están muy en boga, pues aquellos con menos medios también tenían un gran conflicto dentro, que siempre es el mismo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué coño hago aquí? No lo sabemos. Por eso todas las religiones tienen gestos parecidos, que es mirar arriba, mirar abajo, desconcertarse. ¿Qué hago aquí? Buscamos una explicación porque no sabemos qué es esto. Y seguramente, yo esto lo firmaría, nos morimos sin haber entendido nada. Decía Ortega y Gasset una frase que parece un juego de palabras, pero a mí me gusta mucho. Decía, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Porque la primera vez ya la cagamos, pero para la segunda no aprendimos. Y así va. ¿Por qué? Porque lo que me pasó en este momento o en este, siendo lo mismo, me ha pillado a mí con otro ánimo dentro. Y entonces ya no respondo igual que antes. Y Pedro, has desafiado muchas veces lo políticamente correcto, ¿no? En tu trayectoria, ¿no? ¿Crees que somos más libres ahora que antes o éramos más libres antes que ahora? Me refiero a antes, hace 40 años. El éxito, como la libertad, ocurre por dentro. Hablo siempre de una frase de mi madre a un alcalde que le estaba riñendo de una manera cariñosa, y mi madre le dijo, yo soy libre porque lo decido yo, no porque me lo permita usted. Es una frase que siempre cito porque ahí, teniendo yo 9 años, arrancó un poco mi concepto de la vida. Uno es libre porque lo decide uno. Tú puedes estar en una cárcel y puedes ser libre por dentro. Y hay otros que pregonan libertad porque tienen en el exterior todo tipo de medios y sin embargo son unos cagaos. Es que no es una definición el ser libre por poder comprarse un avión que cueste 7 millones de euros o por tener en casa 7 sirvientes o 2 barcos. La libertad es una cosa interior. Y en eso, vuelvo a lo que me preguntaba antes Eduardo, el poeta es un hombre libre. Dice cosas que a veces no llegan a nadie, que son una columnita de humo que se desvanece, pero mientras vive es libertad. Y en este caso libertad sería valentía, ¿no? ¿Dónde defines la diferencia entre ser valiente y ser temerario? Es que eso ya depende mucho del ADN de cada uno. Cada uno nacemos como nacemos. Ya. Yo le digo siempre en este libro que tú has traído aquí, que es El hijo que no tengo, que es una conversación con el hijo que no he tenido nunca, porque yo decidí no tener hijos ya de muy jovencito. Yo le digo a ese hijo que no he tenido que el primer dictador que hay en la vida es el decorado. Tú naces en un decorado y en ese decorado tú no vienes a vivir tu vida, vienes a cumplir la vida que ya te han preparado en el decorado. Y no es lo mismo nacer en el decorado del Islam que nacer hace 20 siglos, que nacer dentro de 20, que estar en Nueva York, que nacer en Nueva Delhi. Entonces, ese decorado está esperando que tú cumplas con las reglas del decorado, con sus tradiciones, con sus leyes, con sus modas, y tú eres un prisionero de eso. Cuando llegas a tener una cierta edad en la que te borrarías del decorado, han transcurrido unos años que te has comido haciendo las normas que el decorado te dictaba. Ya. Y Pedro, ¿cuál es el precio más alto que has pagado por decir lo que sentías? Bueno, lo sigo pagando, pero no yo, cualquiera que vea esto, si es que alguien lo ve, pues cuando uno es independiente es un sospechoso, porque no tienes a tu lado ni tribus, ni partidos, ni empresas, ni dinero, ni naciones. Si te atreves a decir estas cosas sin ánimo, reitero, de no tener razón, porque yo ya no quiero tener razón, quiero tener derecho a no tener razón, que es mucho más liberador, pues eres un bulto sospechoso. La gente que manda en el planetita, reitero que el planetita es esta mierda perdida en el firmamento, pero la gente que manda en el planeta no quiere gente talentosa y libre, quiere militantes. Y quiere militantes en su empresa y en su bandera
y en su guerra, y en su moda, y todo eso. ¿Te consideras feliz, Pedro? Bueno, decir feliz es mucho. Yo me considero sereno. Y ser sereno ya es un privilegio. Estoy sereno porque lo tengo todo muy bien dimensionado ya. Pero para ti, ¿cuál es el concepto de felicidad para ti? ¿Qué dirías que es para La ti? felicidad es andar persiguiéndola. La felicidad no se tiene nunca. La felicidad es una cosa o de tontos o de sabios. Sabios hay pocos y tontos hay muchos. Entonces yo estoy contento con respirar profundamente dentro de mí sin sentirme culpable de nada. Me equivoco, como todo el mundo, pides perdón y se acabó. Acertar es imposible siempre. Hablaba con Eduardo preparando la entrevista, se nos ocurrió pues darte una serie de nombres, a ver, no es que sea nada original, pero bueno, no te preocupes, yo tampoco soy original, no te preocupes. Saber tu opinión, ¿no? Entonces, si quieres, empezamos. ¿Quieres empezar tú? Lanza el primer nombre. Si ¿Pero qué queréis? ¿Una definición? ¿Una impresión? Yo quiero que nos definas en 2 frases qué opinas. A ver si les conozco o si tengo una impresión. En unas pinceladas, unas pequeñas semblanzas. A sus órdenes. Es gente que tú conoces bastante, yo creo. ¿Tú crees? Bueno, Miguel Gila. Miguel Gila, como todos los humoristas profundos que hay y que ha habido, era una persona a la que conocí mucho y cuidé hasta los últimos días de su vida. La familia lo sabe. Como todos los humoristas importantes, Woody Allen, Jardiel, Cervantes, Shakespeare también se hace una cosa irónica. Miguel Gila era un tipo de gran hondura que, como todos los humoristas importantes, los que no son graciosos sino que tienen fondo, bajaba al fondo de las cosas, el fondo de las cosas no le gustaba y rebotaba en una pirueta. Vuelvo al poeta con pirueta. O sea, los humoristas buenos es gente que, conociendo bastante en profundidad la realidad, no le gusta. Y como no le gusta, rebota. Entonces, ¿qué hace? Pues una voltereta para divertirse. Salvador Dalí. Salvador Dalí, a quien conocí también en su casa, era una persona aparentemente muy artificial, muy genial y con muchísimo fundamento dentro de su modo y estilo de vivir. Yo le conocí, no voy a hacer ahora aquí una parodia de él, y con el tiempo, yo le conocí siendo muy jovencito, y estaba con Salvador Dalí, pero confieso que yo no sabía quién era Salvador Dalí a mis 19, 20 o 22 años, los que fueran, ¿no? Iba a su casa con Mercedes Milá. Y el paso del tiempo me ha permitido ver algunos documentales sobre él, y me parece muy interesante, porque cuando uno tiene dentro tantas cosas que decir y tantos conflictos juntos, y no es sabio, porque Dalí no era sabio, pero era muy comercial, es muy difícil ser el mismo. Él me dijo un día en su casa, con esta voz, me dice: Pedrito, tú eres muy vergonzoso, y para ser artista no se puede ser vergonzoso. Este bigote que yo me he dejado, me lo he dejado para que mientras los demás se fijan en mi bigote, yo detrás de él hago lo que me sale de los cojones. O sea, él se inventó un personaje para que al personaje le tiraran piedras, pero nunca a él. Y eso es algo bastante inteligente en este mundo de etiquetas. Nadal. No le conozco mucho. No le conozco mucho. Le he saludado una vez en su camerino, que le entregué un libro precisamente porque me invitaron y tal, pero me parece una persona muy sensata, muy centrada, con mucho cuidado de no molestar, un ejemplo de tenacidad, y me parece un buen tipo. Es una persona con la que me hubiera gustado hablar más. Estoy a tiempo. José Antonio Marina. José Antonio Marina es un filósofo cercano, amable, cariñoso, lúcido, sencillo. No es un filósofo que se da importancia porque pronuncia grandes frases, sino porque pensamientos sencillos los explica para que los entendamos todos. A mí me gusta mucho su conducta. Alguna vez que he coincidido con él se lo he dicho. Arturo Pérez Reverte. No le conozco. Conozco su obra. Creo que no soy santo de su devoción. Él sí es de la mía. Quiero decir que una vez me citó en uno de sus libros porque yo fui a Sarajevo a llevar unas incubadoras para niños porque estaban los hospitales bombardeados, y me citó en un libro de una manera divertidamente despectiva, tampoco nada, ¿no? Me parece un tipo muy inteligente que sabe tomarle la medida al mundo y que fomenta su éxito en que conoce bien las pasiones que nos conducen a leer. Maradona. Maradona fue amigo mío. Tengo en casa una camiseta firmada por él, que me la cambió por mi camisa sudada del teatro. Vino a verme al Teatro Victoria en Barcelona. Estuvo sentado al lado de Ramón Mendoza, entonces presidente del Real Madrid,
cosa que ahora es impensable. No es pensable que Lamine Yamal se siente al lado de Florentino Pérez a ver un teatro en un estreno de alguien, y aquello ocurrió. Entonces a los 2 días o 3 fuimos a comer y me regaló una camiseta, bueno, me la mandó al teatro y yo le mandé mi camisa firmada. Supongo que mi camisa la tiró, pero su camiseta está guardada en casa. Era un buen tipo, rodeado de muchos problemas que se generaba él también, pero él, de corazón, a mí me gustaba, era limpio. Yo he visto la camiseta en tu casa, de Maradona. Pues no te la lleves porque a lo mejor es lo que más valor tiene de mi casa, ¿eh? Yo creo que llevaba el 10, ¿verdad? El 10 y esa camiseta. ¿De Argentina, perdona? ¿O No, de del Barcelona. Barcelona? De un partido de Copa, Barcelona-Osasuna, que ganó el Barcelona por 4-0, y los 4 goles los marcó Enrique Castro Quini, al que también conocí mucho y acompañé a su familia durante el secuestro. Pero yo estoy empezando, ¿eh? Yo no tengo nada de nostalgia, a mí no me gusta nada mirar atrás, yo solo miro adelante. O sea, ayer es nunca más y mañana aún no ha llegado. Y siempre me considero el más joven del lugar de donde estoy. Sánchez Dragó. Un hombre libre, un hombre con mucho talento, libre, que no se arredró ante las campañas en contra y con un talento extraordinario que ya de niño, ayer justamente estuve en una charla que dio Emma, su última pareja, con Javier Sierra, y hablaba de eso, la pasión de Fernando era la aventura, y la aventura de vivir en libertad. Un tipo muy único. Ya hemos hablado de él, pero lo voy a reincidir porque creo que es un personaje tremendo, que es Facundo Cabral. Me gustaría que me dieras otra frase de él. Pues era un extraterrestre. Vivía fuera de la Tierra, porque como dice aquella canción que canta Rafael, que también es un gran amigo mío, esa gente que mira la Tierra no ve más que tierra, pues Facundo Cabral no veía la Tierra, veía la parodia que hay en la Tierra, la propia, la suya también y la mía y la de todos, y soñaba con cosas que son un poco utópicas, pero cantadas en una canción durante 3 minutos te consuelan. Yo es la primera persona que me impresionó, siendo yo muy jovencito. Le conocí en la planta sexta de Radio Nacional de España en Barcelona, en el Paseo de Gracia. En aquella entrevista que hizo con Encuentros en las es que no me acuerdo el nombre de él. Con Soler Serrano. Sí. No, a fondo. Serrano. Con Soler Serrano también trabajé. Claro, yo es que me he formado y me formo a base de muchísimos contactos con mucha gente, porque yo no tengo prejuicios. Voy con una persona de izquierdas, con una de derechas, con uno de una boate discoteca donde hace un espectáculo transexual, o con Camilo José Cela. Tenemos todos derecho a existir y a ser respetados. Y solo milito en la concordia. Y creo que el momento que estamos viviendo es muy jodido y muy feo. Vendrán otros, porque la historia se repite permanentemente, pero el momento de ahora es un momento bastante feo. Antonio Machado. Pues los dos Machados son válidos, cada uno tiene su sesgo y su pensamiento, y desde luego es una persona que exalta el alma. Creo que hay una frase de él que yo la uso con bastante frecuencia, que es: solo le canto mi copla a quien por mi camino va. Que es un modo de decir, oye, no importa que yo no tenga razón, ni tú, yo voy con la guitarra cantando por aquí, si te gusta mi canción, me sigues, y si te vas, yo sigo con mi canción y no molesto tu vida, no hay más. O sea, en el planeta hay parking para todos. Lo malo es que cuando aparcamos casi todos ensuciamos. Y el último, el rey Felipe. Me parece un tipo que escucha. Yo estuve con él un rato largo, un día en Zarzuela, y me pareció una persona que escucha. No entro ahora en el asunto de república y monarquía, porque yo sospecho de todos los que mandan, aunque el rey ahora manda poco, el rey de aquí. Y me pareció un tipo que escuchaba con interés, pero con interés verdadero. Luego te da la razón o no. También hablé un tiempo con su padre, me pareció otra persona distinta. No quiero juzgar hechos recientes. Y yo me relaciono con los políticos, y ellos saben siempre que no milito ni en A ni en B. Soy catalán. Nací en Barcelona, he tenido casa allí hasta hace, 3 años, y cuando me preguntan por el tema de la independencia de Cataluña, no me encojo de hombros, pero digo, vamos a ver, ahora pasa una ambulancia cerca de aquí, no va ninguno de nuestros amigos dentro. Cuando me preguntan por el tema de la independencia de estas cosas, yo lo resuelvo con una salida de pata de banco mía, que es: creo que en ese asunto hay 2 partes interesadas. Y como ninguna de ellas se ha interesado nunca en mí, que se apañen. ¿Llegaste a conocer, Pedro, a la reina Sofía? La he saludado un par de veces, pero nunca he tenido una conversación con ella. ¿Y tienes una idea de ella, una opinión? No la puedo tener,
solamente por lo que escucho. En todo caso, estar con alguien media hora tampoco te da derecho a decir cómo es. Tienes una impresión de ese momento y de ese día. Yo puedo ser muy antipático un día que esté enfadado y normalmente no lo soy, pero si me pillas en el momento antipático, pues hablas pestes de mí. Pero no he tenido la confianza de esa cercanía con ella nunca. Sí he conocido a Adolfo Suárez, sí he conocido a Felipe González, sí he conocido a Carrillo, conozco a Rajoy, a mucha gente, pero todos ellos saben que yo no milito y que sospecho bastante de los que quieren mandar, aunque sean necesarios. Algunas veces que hemos hablado del ser famoso, me decías tú, yo no quiero ser famoso, yo quiero ser valioso. Es básico eso. Es que ser famoso, un asesino que mañana haga no sé qué cosa en la Sierra de Úbeda, es famoso en 3 días en la televisión. Yo distingo 3 cosas distintas en el hecho de ser conocido. La popularidad, que es calderilla, la popularidad es calderilla. La fama, que empieza a ser semi-interesante si se cotiza por algo que haces, y la más importante es la tercera, el prestigio. El prestigio dura, lo sepan los demás o no, porque lo sabes tú. Y si no te has vendido ninguna vez, te has equivocado como muchas veces, ¿no? Porque haces una mala canción, o un libro regular, o lo que sea. Pero si no te has vendido, lo del prestigio se conserva. Y los que tienen que saberlo, lo saben. En cambio, con la popularidad casi nadie sabe nada de lo que hace la persona popular. ¿En este tiempo te ha cambiado la definición de éxito en los últimos 30 años? ¿O para No. ti qué es el éxito? No, pues ya te lo he dicho antes cuando hablábamos de la verdad y tal. Para mí el éxito es una cosa que sucede por dentro. El éxito es tener la conciencia limpia, el criterio claro, no dañando, no teniendo facturas de orden moral con nadie, y si te equivocas pides perdón, pero el éxito no es tener el Bernabéu lleno. El éxito no es vender 50 millones de discos porque cantes reggaetón. El éxito no es ganar 40 millones porque has mangado un gol con la izquierda. Ese es el éxito desde fuera. Pero el éxito con uno mismo es, en tu soledad, tener el tubo de respirar sin colesterol. Eso es el éxito. Lo otro es un comercio. ¿Y qué hay de bueno y de malo en ser famoso? Tienes unas oportunidades de conocer personas que no siempre son gratas, digo las oportunidades. A cambio, tu monigote se deforma. Fuera de ti hay muchas ideas sobre ti que la gente tiene derecho a tener porque tú asaltas sus vidas a través de una canción o de una película o lo que sea. Y vamos a ver, si vuelvo a la popularidad que se parece a la fama o la popularidad es una cosa que primero se busca, luego se tolera y finalmente se huye. Porque eso de estar en bocas de los demás produce muchas dolencias interiores, muchos desajustes. Me explico rápido. Si tú tienes una fábrica de colchones y quiebra la fábrica de colchones, hablan de la quiebra de la fábrica de colchones, pero no de ti. Cuando un artista fracasa o le va mal o se mete en un lío, el juicio es sobre tu persona permanentemente, no son tus colchones. Es que malo es fulano o fulana. Fíjate lo que ha hecho fulano o fulana. Sin embargo, de las personas que tienen negocios pero no con su nombre, no se habla en este sentido. Por lo tanto, el gran problema de la gente conocida, ahora hablo de gente seria, que pueda pasar por momentos, es que tú eres todo el producto de tu vida y está en tu cuerpo, en tu mente, en tus nervios y en tus noches. Y además resulta difícil desconectar de eso, ¿no? No es posible. No es posible porque la gente tampoco va a dedicarse toda su vida a conocerte a ti. Yo les agradezco mucho a los que se fijan en mis cosas porque me dedican un tiempo de sus vidas, lo cual es muy valioso, pero no saben nada de mí porque, como dicen los chinos, para saber cómo es alguien hay que comerse 5 sacos de arroz con él. Hay que ver cómo reacciona un día que está bien, uno que está mal, un día que está constipado, un día que está alegre. Es así, te juzgan por un gesto. La televisión es un sistema malísimo para conocer a la gente, porque la televisión, como me decía mi amigo Sergio, el de Sergio y Estíbaliz, me decía, lo malo de la televisión es que se escucha con los ojos. Sale alguien a cantar una canción y dicen, qué gorda está, qué vestido se ha puesto. Está cantando una canción, nadie escucha la letra. Hablo de esos medios visuales. Luego, si son las 2 de la madrugada, sí, porque está más tranquilo todo. Pero durante el día vivimos todos en una parodia, en un circo. He escrito un verso sobre una parodia que, si quieres, te lo leo. Escribo todos los días versitos, estos son cortos, y el otro día escribí, esto me ha salido que dice, esta es mi letra, y siempre llevo blogs de esta naturaleza, ¿eh? Y escribo estas cosas en 2 minutos. Y dice así, esto, parodias se llama. Al final todo es parodia. Es parodia de la vida, la costumbre y la salmodia que lo natural olvida.
Es parodia del amor la boda presuntuosa que finge el falso fulgor de las clases ostentosas. Es parodia de justicia la toga y los medallones que enmascaran la malicia de los selectos ampones. Es parodia de bondad el palio y las catedrales que esconden la iniquidad de no pocos cardenales. Y es parodia de mí este verso que termino pretendiendo que escribir es la luz de los caminos. Esto me quita una cosa de dentro y luego escribo otro y no los voy a publicar, los tengo. Ya. No lo sé, en un principio no... Bueno, de momento no pienso. Pues haces, ¿no? Lo hago porque me gusta, porque lo que más me divierte es tener ideas que me conduzcan a tener estos ratitos de expansión propia. Contabas una anécdota en algún podcast que he escuchado que decías que ibas, ¿no?, al hotel, ¿no? Y en el hotel... ¿no? Sí, mi amigo se está haciendo famoso ya, Alfredo García. Eduardo le conoce. Además, hoy me ha visto escribir un verso con él. Me ha puesto un título hoy. ¿Cuál era el título de hoy? Yo le he dicho, te está haciendo famoso, Pedro, y me dice, uy, no, hay que hacer algo contra eso. ¿Qué título me ha puesto hoy? Las coartadas de los asesinos. Sí. Tenemos coartadas para los asesinos. Se dispone de coartadas para asesinos. Sí. Y he escrito un verso sobre eso. Ajá. El otro día me puso uno que era la autopsia de un adverbio. Hace poco me puso uno que era centimonónico. Y yo escribo un verso en 4 minutos, de pie, él estaba ahí delante, que lo hacemos por estar entrenados, no por publicar. Alfredo García, así se llama, ha leído más que todos los clientes del hotel en toda la vida. Nunca publicaremos. Pues, o sí, nunca se sabe. Antes que hablábamos de la fama, podemos decir, yo me acuerdo que me decía Sánchez Dragó poco antes de morir, en su última época, me decía por teléfono que no podía salir a la calle, que era espantoso, que no le dejaban en paz. Bueno, porque era un tipo harto. Muy brillante que se hacía notar y como entraba en muchas polémicas, es que Fernando es uno de los seres más libres que ha habido, que conozcamos de nuestras generaciones, claro. Que esa es otra, tú también eres muy libre, Pedro. Yo creo que son 2 adjetivos que más te definen, ¿no? Eso me dicen, y hay gente que me compara con Fernando de diferente forma porque yo me dedico a otras cosas. Es que vuelvo a mi madre. Yo soy libre porque lo decido yo, no porque me lo permita usted. Yo he nacido libre. Que luego usted me lo intente impedir, va en su guión, pero en el mío no. Uno pequeño y libre. Eso es. Eso es unas tarjetas que me hice en tiempo de Franco, que lo viví hasta el año 75. Y como todo el mundo te daba una tarjeta que ponía fulano de tal, agregado de la embajada de no sé cuántos, coordinador de no sé qué, subjefe de unas tarjetas llenas de cargos, y yo me hice unas tarjetas que ponía Pedro Ruiz, uno pequeño y libre, y lo daba. Y después me hice otras, pero ahora no tengo tarjetas, que ponía Pedro Ruiz, director general de sí mismo, indestituible. Pero luego hiciste un espectáculo que se llama así, Uno pequeño y libre. Sí, Uno pequeño y libre fue el título de unos espectáculos, sí. De los 15 o 20 que he hecho, que ahora celebraré, como digo, el 2, 3 y 4 de mayo en los teatros del canal, esos 50 años, y seguramente luego seguiré por otros sitios. ¿Y ahí harás estas obras? ¿O No, ahí haré la obra que estoy haciendo por España, que he hecho ya 20 ciudades, que se llama Mi vida es una anécdota, donde cuento anécdotas, las canto, las explico de mi vida, pero de nuestras vidas, y en un tono positivo todas, con una gran pantalla, con guitarras, etcétera, etcétera. Es un espectáculo, no es una conferencia. Una vez me dijiste, Pedro, hace años, cuando no nos conocíamos mucho, me dijiste, si no me has visto en el teatro, no me conoces. Lo digo en serio. Yo soy un hombre del teatro. A mí el que me ve en la televisión cuando me dejan hacerla, que me dejan poco, pero no me quiero extender sobre el tema, yo soy hombre del teatro. Si quien esté viendo esto, si quiere usted saber cómo es un artista, el que sea, de punk, de rock, de poesías, de teatro trágico, griego o español clásico, vaya al teatro. Porque en el teatro hay 600 personas o 700 o 400 o 1000 y el hombre, la mujer, está desnudo de dentro de recursos, ante usted durante 2 horas sin posibilidad de repetir ni de nada. Y cuanto más sencillo es el espectáculo, más difícil es hacerlo. Y encima hacer reír, que es más complicado. No reír o soñar, es igual, lo que sea. Salir al escenario, para mí, que llevo muchísimos años haciéndolo, es un estado de enfermedad. A pesar de la experiencia, el segundo antes de salir dices, ¿por qué me he metido en este lío? Y luego vas y estás 2 horas y lo haces. ¿Tienes eso que dicen de los...? Sí, no muy acusado, pero sí con lo bien que estaba yo en mi casa, hasta ahora.
Sí, eso sí que te lo preguntas. Dices, ¿por qué me he metido yo en este lío? ¿No? Así Eso es, sí, ¿no? así es. Es un estado de enfermedad. En cuanto atraviesas la cortina y te da el foco y estás, luego al cabo de 10 minutos se te pasa y te vas olvidando. Pero antes de salir, es decir, pero y ahora tengo que estar yo, claro, en mi caso, mi espectáculo, yo lo he hecho con músicos, con actores, con mucha gente, con menos, he llenado plazas de toros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre salgo yo solo. Y, salvo cuando he hecho comedia, que he hecho comedia con textos míos también y de otros. Pero salir al escenario y decir, y ahora consiste estos señores que han venido y que han pagado X dinero, consiste en que salgo yo y estoy 2 horas haciendo cosas. Con 2 guitarras, en este momento, lo que hago, que toco mal, pero como parece el salón de mi casa está bien, pero consiste en que salgo yo. ¿Y qué más? Pues nada, en que salgo yo. Y no hay 7 de coro, 400 de ballet, ni rayos láser, ni nada. Hay cosas. ¿Qué haces tú? A mí me encantó, por ejemplo, Escándalo en Palacio, tu obra. Es la comedia que dice, sí. En el Reina Victoria la viste. Ahora la están haciendo 2 chicos que me la pidieron, que lo hacen muy bien, que son Iria Ares y Joan Carlos García, gallegos, lo están paseando por España y están llenando los teatros. Pues César también la vio, creo. Sí. ¿Dónde la viste? Yo creo que al lado de... Es que no me acuerdo cómo se llama el teatro, el que El está Reina al lado Victoria. Pero de... me viste a mí haciéndola. Sí, sí, sí. En el Reina Victoria. En el Reina Ese Victoria, es- que ese está es- al lado de, ¿no? Del Palacio ese es el año en el que murió mi madre. El año. Y a continuación de una de las funciones de Escándalo en Palacio, hice una cosa que ha dado mucho que hablar en las redes, que es una entrevista con Jordi Évole, donde fingimos que nos enfadamos porque estaba preparado, que yo me iba a enfadar cuando me preguntara por la droga, y luego él desmentía al final del programa que aquello había sido un escándalo preparado para ver que la televisión se ve más con un escándalo que sin. Como mucha gente no se queda a ver el final, cada año lo reproducen, y eso lo han visto 14 o 15 millones de personas. Yo lo he visto. Y yo ya me he cansado de decir, y cada año lo resucitan. Entonces, cada vez que lo resucitan, yo llamo a Jordi y le digo, otra vez, digo, coño, parecemos Pretty Woman, nos reponen cada año 3 veces. Pues eso es lo que hay. Somos amigos y es un enfado pactado para impresionar a los escandalizables. Pedro, después de haber hecho tantas cosas como has hecho, tantísimas, ¿qué te queda por hacer? ¿Qué harías? ¿Qué te apetece hacer que no hayas hecho nunca? Pues si tuviera 1000 años más de vida, o 500, es igual, intentaría ser director de orquesta, mejor director de cine, que este año espero poder dirigir una película. Haría lo que ya he hecho, mejor hecho. Escribiría mejores libros. Me gustaría hacer submarinismo más de lo que lo he hecho. O sea, haría muchas más cosas. Que conste que yo no volvería a nacer, ¿eh? Esto lo digo muchas veces y la gente se asusta. No, no, soy un privilegiado, tengo 77 años, no he estado enfermo nunca, pero no repetiría esta experiencia porque no sé exactamente en qué consiste. Dicho lo cual, mientras esté aquí, haré muchísimas cosas. ¿Cuáles? Pues todas aquellas que tienen que ver con el alma. Yo no tendría nunca empresas, yo no fundaría nunca una factoría en no sé dónde, no sería el dueño de Mango, lo digo con respeto a los dueños de Mango, no tengo interés por tener, tengo interés por ser. Y mientras pueda comer y ser libre, el resto me sobra. Y una pregunta, Pedro. Tú me dijiste también hace mucho tiempo, me dijiste, polifacético no es un adjetivo positivo en España. No, no lo es. No lo es porque, claro, yo he sido de los primeros polifacéticos del país cuando casi nadie lo era, ¿no? Y pasar de estudio a estadio, a hacer shows y a llenar los teatros y luego componer para otros y luego escribir libros, tal. Y aparte de polifacético, que significa poli muchos y facético, muchas facetas, cuando me he querido divertir yo lo defino partiendo la palabra no en 2 trozos, sino en 3, que es poli, muchos, faz, dar la cara, y ético, intentar ser ético. Esa es mi división. Pero en España es muy difícil. Ahora empieza a extenderse más, que se entiende que una actriz puede escribir y que una actriz puede dirigir música y que puede cantar rock, lo que sea. Pero en aquel momento, pasar de estudio a estadio, que ahí sigue, hacer espectáculos llenando todos los teatros y tal, hablando de política, que no me interesaba mucho, pero bueno, tenía capacidad, ten en cuenta que yo ya hacía actuaciones en la universidad. Cuando estudié Derecho, era muy difícil. Ahora se entiende mejor, pero ser polifacético en España todavía sigue siendo difícil. Hace 40, 50 años era muy imposible. ¿Y por qué? Porque la gente te encasilla. Claro, porque como me decía Camilo José Cela, esto recuerdo que fue de las primeras frases que se me quedó, me decía, Pedrito, estamos en una sociedad tan pobre que no puede tener 2 ideas distintas del mismo individuo. No hay que añadir nada más. Fíjate, Dalí, ¿no? Eso sí que era una persona... Ya, pero Dalí no era polifacético, era poliversional, era polivalente, lo que quiere decir, pero él pintaba y luego escribía, ¿no? Era un... Sí, también, pero hacía sobre todo un personaje él. No, o sea, no cantaba un bolero y luego hacía circo y luego hacía cine y luego, en fin, era polivalente. Era poli inexplicable.
por decirlo claro. Pedro, tú eres agnóstico, ¿no? Sí, soy agnóstico. Sí. Alguna vez me has dicho que, no sé, me da la sensación de que como que tenías envidia por los creyentes, que te gustaría creer. No, envidia no. Envidia no. La palabra envidia no forma parte de mi vocabulario, pero que admiro. Admiro a Sí, los bueno, creyentes. eso quería decir. Claro, la envidia tiene un sesgo oscuro y la admiración no. Es una suerte ser creyente. O sea, la fe es como tener una cantimplora para pasar por el desierto de la vida. El que tiene fe espera premio. Los que no tenemos fe, no porque no creamos, sino porque no sabemos, que eso significa la palabra agnóstico, pues no tenemos ninguna consolación para pensar, bueno, esta vida vale la pena porque luego hay premio. Yo no espero que haya premio. Si me equivoco saldré ganando, pero los que tienen fe sí esperan tener premio. ¿Y qué premio crees que es? Pues el de una segunda vida o de otra existencia muchísimo más placentera, más luminosa, con más empatía, todas esas cosas que dicen las religiones, que todas las religiones más o menos se parecen, a pesar de que los gestos sean siempre los mismos, que decía antes, que el chimpancé diría, aquí estoy, ¿quién soy? ¿Hay alguien arriba? Aquí estoy, ¿quién soy? ¿Alguien arriba? Y esto lo puedes traducir al Islam, al budismo, al catolicismo, con más o menos violencia, porque el chimpancé que somos, y esto lo reivindico siempre, busca una explicación que no tiene al hecho de estar aquí. Pero no tienes miedo a la muerte, ¿verdad? No tengo ningún mal recuerdo de mi inexistencia. Le tengo miedo pues a que me duelan las cosas y a quedarme dependiente y esas cosas que muchísima gente lamentablemente padece. Pero a la muerte, pues te quedas dormido, no sueñas y no pasa nada. Y creo que tú has dicho que el que no tiene miedo a la muerte tampoco tiene miedo a la vida. Claro, eso lo hemos hablado al principio de la conversación. O sea, un hombre que se siente muerto tiene poco que perder. Claro, te puedes mañana quedar sin comer o que a tus hijos les falte el pan, etcétera, etcétera. Esos son otro tipo de miedos que ya son dependencias de afectos que has adquirido en la vida. Pero a mí, yo lo digo en serio, mucha gente no me cree porque como hablo con esta aparente autoridad, yo paso de mí muchísimo. Algunos no me creen porque creen que me adoro y que me acaricio y que soy muy envanecido. Hombre, modesto no soy, pero yo paso de mí muchísimo porque pues allá tú. O sea, si no te gusto, pues no me veas. ¿Qué quieres que te diga? Tienes derecho a no verme. Y yo tengo derecho a escucharte un poco, pero a olvidarte después para seguir haciendo canciones o lo que sea. ¿Harías un podcast, Pedro? Si me lo pagas, sí. Si no, no. Porque esto de las redes es un lío que favorece a 400 riquísimos del mundo que se han apropiado de la gente en esta cosa que yo llamo la dictadura digital. Por eso tengo el teléfono que tengo. En fin, lo he contado muchas veces. Y yo creo que estamos en un momento muy corto de la humanidad, pero donde el ser humano está perdiendo su libertad absolutamente. A cambio de la curiosidad y del chafardeo y de la vanidad, que es, mira la celulitis que me ha salido, qué bien me ha quedado el pastel y qué guapa estoy, y de aquí estoy con mi novio. A cambio de eso, se ha entregado la vida por completo a unos desalmados que tienen toda nuestra información gratis pulsando una tecla y en un minuto 400 millones de algoritmos que dicen lo que ha hecho él, si ha estado en Valencia, si habla con su novia, si está enfadado. Yo creo que esto es lo contrario a la libertad. La libertad es que no sepan nada de ti. Si lo saben todo, estás muerto. O sea, la solución es que no sepan de ti. No lo sé. Yo lo que sí sé es que te tengan controlado y que te obliguen a pagar sin dinero. Sé que este discurso no tiene ningún éxito, con lo cual lo digo con muy poco énfasis. O sea, a mí lo digital me parece una de las cavernas peores que he visto en mi corta existencia. Por eso no tengo ordenador. Y escribo a mano, y por eso tengo un teléfono analógico donde no grabo nada para las redes, que grabo cosas para las redes, porque hoy en día, si anuncias que haces teatro o que sacas un libro, tienes que estar en las redes. Te gastas 4.000 euros en un periódico y ya no lo ve nadie. De hecho, con mucho éxito, ¿no? Yo Bueno, veo que tienes mucha... es mi forma de comunicarme para tener un instrumento mío. No voy a poner una televisión. Cuando yo vea la televisión, pues no sé cómo funciona la cámara ni el control central. Por lo tanto, yo grabo unas cosas en unos teléfonos de gente que trabaja conmigo, las hago de verdad y con ánimo de gustarle a la gente, pero luego no entro en ninguna discusión y yo en mi móvil no puedo ver nada. Lo tengo ahí, es un móvil que es llamar y colgar y me sé 200 teléfonos de memoria. Qué bueno. Vivimos en una El especie... de él es un 618 que acaba en 75. Sí, pero no lo digas. Vivimos en un gran hermano, entonces, ¿no? Pero Siempre digo que el de la novela de Orwell, vamos. Bueno, se ha quedado corta. Parecido, ¿no? No, se ha Se ha quedado quedado corta. Se ha quedado corta. O sea, Orwell ahora es el paleolítico.
Ahora, un señor que esté en California en un yate, propietario de estas redes, hace así, ¡toc! Y todo lo que quiere sobre ti en 2 minutos lo tiene allí. Si pagas Hacienda, si no, si tienes deudas, si estás cabreado, todo. Es que, pero lo veis, los que usáis eso todo el día, dicen, oye, te puse un WhatsApp y no lo contestaste porque lo habías leído y estabas a las 5 de la tarde en Ávila. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué mundo estáis haciendo, muchachos? Os habéis vuelto locos. Os habéis vuelto locos de conectividad con la nada. Como decía Serrat en una canción, cada día llegamos más deprisa a donde nunca pasa nada. Si pudieras conversar con el Pedro Ruiz de los años 70 o 80, ¿no? Se parecen mucho. ¿Y qué consejo le darías? Que no tuviera tanta ansia. Ajá. Pues normal, cuando eres muy, muy joven, te parece que... Y luego nada es para tanto. Es que nada es... Porque nadie somos para tanto. Pasas por aquí, te mueres, dejas un parking libre y aparca otro en tu sitio. Y al cabo de un tiempo aparca otro en el sitio del sitio. O sea, que esto no es para tanto, que esto es un rato corto. ¿Y crees que el Pedro Ruiz de cuando tenía 20 años se sentiría orgulloso del Pedro Ruiz que es ahora? Orgulloso no lo sé, pero desde luego desencantado creo que no. Creo que he mejorado bastante desde el punto de vista de la sencillez. Porque aunque soy una persona muy, no digo barroca, pero muy atiborrada de pensamientos y de cosas, procuro ir siempre al fondo. Y el fondo son 3 palabras. Bueno, malo, sí, no. De hecho, creo que tu epitafio iba a ser adiós, perdón y gracias, ¿no? Empezando por perdón. Perdón, gracias y adiós. Tengo la urna de mis futuras cenizas en casa, que se lo regalé a mi amiga Julia Otero. Y, ¿qué es esto? Y lo tengo allí. Fue una pequeña butaz que mantengo porque yo no le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo a la muerte de las personas que quiero. La mía, para mí, es irrelevante. No podré hacer nada por ella. Otro epitafio que se te ocurrió era prohibido fijar carteles, ¿no? Sí, he prohibido fijar carteles. Sí. Y había algunos más, ¿no? Bueno, es que se habla mucho del epitafio de Groucho Marx, que luego no es así, no existe. El epitafio de Groucho Marx es, perdone que no me levante. Hay uno de un pirata, creo, no sé si en Hawái o por ahí, que decía, fui lo que eres, soy lo que serás. Qué bueno. Ya está. Pues relaciona lo que hablabas de... O sea, la última pregunta que te quería hacer para acabar el podcast es si tuvieras la posibilidad de poder decir una frase al mundo que fuese tu legado, ¿no? Vamos a decirlo, o esa frase que te gustaría que todo el mundo pudiera recordar, ¿cuál dirías que sería? Se me ocurren muchas, pero no, porque yo escribo muchas frases cortas, pero no les recomiendo que piensen en lo que pienso yo. Hace poco me pidió una cosa parecida a un amigo mío en la 2, mi amigo Genaro Castro, y hay una frase que me gusta porque es la frase de un perdedor, que somos todos perdedores, esperanzado, que dice: gracias a todo lo que no pudo ser, por lo bueno que fue mientras lo intentaba. Qué bueno. ¿Y tú, Pedro, te consideras triunfador, fracasado? Por dentro ¿Cómo te sí, consideras? por dentro sí. Triunfador. Lo que he dicho antes, que el éxito sucede por dentro. Me considero, comillas, pequeño triunfador de no haberme prostituido, pequeño triunfador de no ser militante de cosas que no me gustan, pequeño triunfador de no haber hecho daño, pequeño triunfador de haber cumplido con mis deberes, cuidando a mis padres, bastante coherente. Yo decidí no tener hijos, aquí está, teniendo yo 10 años. No quiero poner más vidas en manos de estos locos, lo cual no quita para que admire a la gente que tiene 3 hijos y que los cuida bien y tal. O sea, quiero decir que de alguna manera, esta manera extraña mía de ser, la he traído hasta estos días de una manera bastante porcentualmente llamativa. Y tampoco te casaste, ¿no? No, te casaste, pero no te casaste, vamos. Hice una pequeña parodia, pero no. Es que yo no quiero hacer desgraciado a nadie en una convivencia, ni a mí tampoco. Nada es para tanto. Ni que te ame Pepita, ni amar a Juan. Las soluciones no están en otro, están en ti. Eso lo aprendes cuando consigues las cosas. Bueno, no. Te das cuenta de que no era para y tanto. Se pueden pasar ratos muy agradables en la compañía de alguien a quien amas, etcétera, etcétera. Pero ese compromiso del mismo techo, los mismos propósitos, el mismo gusto, no es posible, perdone, no es posible. Bájese usted de este caballo.
comparta ratos agradables y tal. Y a la gente que me escucha es decirle, mire, yo sospecho de mí, por lo tanto usted sospeche de usted o tú sospecha de ti, ¿no? Pasa buenos ratos, no me hagas mucho caso a mí y de ti pues tampoco te fíes mucho muchas veces. Aprovecha los buenos momentos sin ensuciar. Muy bien, pues muchísimas gracias por todo, Pedro. ¿Dónde se cobra? Ah, no. Luego te mandamos el... Vale, pues ya sabes dónde siempre. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Dividendos para el alma. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si quieres ayudar a que el podcast siga creciendo, recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com. También puedes recomendarlo en tu entorno, en las plataformas de podcast o en redes sociales. Si quieres contactar con el podcast, no dudes en comunicarte en hola@elaprendedor.com o en las redes sociales. Muchas gracias por estar por aquí y no te pierdas el próximo episodio.